pasa que a veces las noticias nos pasan por arriba, ¿no? Y sobre todo en esta etapa del año, que es el tema de los ahogamientos, que no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es un verdadero problema. En Uruguay me decían que las cifras aproximadamente se puede hablar de un promedio de 80 por año, y ni que hablar concentrados aferalmente, ¿no? Estamos escuchando en las noticias fallecimientos casi a diario en las últimas horas, los últimos días. Nos está acompañando en este momento del programa para poder abordar un proyecto de ley en el que ella está trabajando, la diputada del Partido Colorado, Nivia Reich. Gracias por acompañarnos gusto, en el Ronnie. día de hoy. Muchas gracias a usted. A ver, el tema ya está sobre la mesa, obviamente, ¿no? Y es un proyecto que había tenido un intento antes, bueno, no se pudo llevar adelante. ¿Cuál es el alcance y los puntos fundamentales de este proyecto concreto? Bueno, primero que nada me gustaría aclarar que en la legislatura anterior, tanto la diputada Lustenberg como el actual director del INAU, Abdala, siendo diputado, habían presentado un proyecto, pero estaba más encarado a la niñez y a las piscinas en sí. Al venir expertos a la comisión, bueno, nos explicaron que el problema era mayor y que se daba en mayor cantidad en otros escenarios y en otros espejos de agua, y este proyecto fue elaborado por la Comisión de Salud en el periodo anterior, que lo que busca es que se declare realmente como un problema de salud en nuestro país, en el mismo lineamiento que lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Yo les contaba antes de salir al aire que a nivel mundial hay 400.000 ahogamientos por año, que es las 3/4 partes de muerte equivalente a lo que son las defunciones por malnutrición y más de la mitad de las defunciones por paludismo. Y en nuestro país son casi 400 personas en 5 años y es la primera causa de muerte de niños de 1 a 5 años, de adolescentes de 10 a 14 y la segunda causa de muerte de niños de 5 a 9 un poco para medir lo que es la magnitud. Sí, claro. Entonces el proyecto lo que apunta es que al Ministerio de Salud Pública crea un plan nacional de prevención de ahogamiento y esto lo que hace es que el resultado es que en todos lados que se ha hecho realmente baja notoriamente la cantidad de ahogamientos que se dan año tras año. Bien, pero si bien está especial hincapié en el tema de niños y niños chiquitos, ¿no? Tú misma hacías referencia a la peligrosidad de otro tipo de espejos de agua, ¿no? Mucho más allá de la piscina y de la bañera. Sobre todo mar y ríos, ¿no? Las noticias muchas veces hablan de personas que desaparecen en orillas de ríos o arroyos. Sin duda, el 62% de los fallecimientos por ahogamiento se da en canteras, que últimamente también hemos estado siguiendo a través de la prensa esa problemática, en ríos, en arroyo, en todo el país, ¿no? Entonces, es un abordaje que es imperioso hacerlo. Esto lo que se tiene que hacer es este plan nacional poner en práctica y realizar campañas de educación. Bien, pero ¿qué es el plan nacional? Porque hay lugar, justamente, en arroyos, ríos, tajamares, canteras, no hay guardavidas, ni podría pensarse que haya un guardavidas por espejo de agua en el país. Entonces, ¿en qué Sin consistiría duda el que plan? no, pero estos planes nacionales que se han desarrollado en otros países, lo que es también es la capacitación en el conocimiento de técnicas para poder evitar el ahogamiento y también en la concientización de los niños y de las familias del peligro, porque muchas veces nos pasaba el otro día cuando nos enterábamos que un deportista fallecía y había ingresado al agua sin saber nadar, entonces muchas veces no se toma conciencia del peligro. Entonces hay que apuntar en la concientización, hay que apuntar a capacitar también, a tener técnicas para saber nadar y para evitar el ahogamiento. Hay un ejemplo que pone la OMS, por ejemplo en Bangladesh, que es un país que es con mucho río, ha bajado muchísimo porque han capacitado en los jóvenes a través de los centros de enseñanza durante 14 días, les han enseñado 21 técnicas para evitar el ahogamiento y también para concientizarlo. Entonces digo, este tema ya, el hecho de que hoy estemos en este programa hablando del tema va a ayudar a que muchas personas piensen en el tema, dimensionen la problemática y presten mayor cuidado, porque nos ha pasado también de enterarnos muchas veces que se confían las personas, que de repente no supervisan un niño y es cuestión de segundos, no es cuestión de un rato, es cuestión de segundos y realmente hay que tomar conciencia en lo que es la problemática, pero tenemos que empezar a trabajar todas las instituciones que integran
la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática, tienen que empezar a trabajar en forma conjunta, que está instalada desde el 2018, junto con las intendencias, junto con los centros educativos, con la ANEP, Claro, para poder revertir esta problemática. porque ¿cuánto hay además de cultural? A ver, las personas que toda la vida nos hemos bañado en este lugar, toda la vida nos hemos bañado en un río, sabemos nadar. A veces no es cuestión solo de saber o no saber nadar, es no saber de corrientes, es no saber, es tener, bueno, y acá es donde el tema de los guardavidas es fundamental. Podés saber nadar, podés saber de corrientes, te vino un calambre, te vino un preinfarto, lo que fuere, ¿no? Y ahí dependés de que alguien te esté mirando. Y por eso también la importancia del trabajo de los guardavidas. Y uno dice, es increíble que en este país llega el verano y siempre tenemos el mismo conflicto, que los guardavidas plantean que no tienen las suficientes herramientas para trabajar o que no están distribuidos como ellos entienden les debería. En un país que tiene la costa que tiene, ¿no? Es como un contrasentido. Imagino yo que parte de este plan será afinar también esas cuerdas, ¿o no? Sin duda, y departamentos como justo me toca a mí, que soy de Colonia, es el único departamento costero que no tiene guardavidas. Exacto. Entonces digo, ¿por qué? realmente yo creo que tiene que existir un compromiso entre los gobiernos departamentales y todas las instituciones de poner de sí también, porque digo, no solo es para proteger a los ciudadanos del departamento de Colonia, sino también para darle garantías de seguridad a quienes visitan nuestras costas, porque es como tú decís, muchas veces la dinámica costera cambia un lugar que nosotros hemos ido toda la vida y ya no es lo mismo, porque al bajar te das cuenta que la dinámica ha cambiado, más hoy en día con todos estos temas climáticos que existen. Entonces digo, realmente es necesario que las autoridades departamentales y nacionales tomen conciencia y se empiece a trabajar, porque si hay algo que es seguro, es que si se trabaja vamos a tener una cantidad considerable menos de ahogados por año en nuestro país. Entonces digo, estamos presentando un proyecto que en el periodo anterior fue con la firma de todos los diputados de todos los partidos en la Cámara de Diputados. No me voy a sacar letra con cartel con un proyecto porque fue elaborado por todos. Lo presenté en esta legislatura para poner nuevamente el tema a consideración, pero es algo que creo que no tiene contras ni tiene discusión. Digo, es un proyecto ganar-ganar y salvar la vida para muchos. El tema es la financiación. Supongo que es un proyecto que requiere financiación, requiere recursos humanos y económicos. Pero muchas veces, Victoria, se puede hacer muchas cosas sin financiación, digo, porque también podemos utilizar los centros educativos y dentro de lo que es lo que es lo curricular se pueden incorporar conceptos. Lo hablábamos también con colegas tuyos. Hoy en día, con el avance tecnológico, todos tenemos un celular, están las saibalitas. Hay una cantidad de mecanismos informáticos que nos llega la información gratis. No es que tenemos que ir de repente a un lugar y asistir en forma presencial. Estando en nuestras casas nos puede llegar información. Y eso, digo, no se precisa recursos para armar eso. Con muy poco se puede avanzar mucho en ese tema en nuestro país y estaría en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que lo están viendo como un problema grave de salud, porque digo, lo comparaba con otras situaciones y realmente ahí es cuando realmente tomamos la dimensión de la problemática, ¿no? Porque si no, como que ninguno de nosotros lo visualiza hasta que no tenemos cifras para poner en contexto. Sí. Además es un tema en el que es verdad, a veces puede haber descuido de nosotros, los padres, sobre todo cuando hay niños chicos, ¿no? Pero otras veces son verdaderos accidentes. Cuando digo siempre son accidentes, pero digo, a veces puede haber involucrado negligencia del adulto supervisante y otras veces, con todas las garantías dadas, puede pasar un accidente, ¿no? El tema es cómo minimizar todos esos riesgos. Pepe, ¿qué pensás? Sí, estoy de acuerdo con la diputada que es un proyecto ganar-ganar, sin duda. Creo que hay elementos técnicos, algunos de las últimas horas, que se pueden llegar a implementar. Estaba viendo que este fin de semana en Maldonado se utilizó un elemento que es un pequeño salvavidas que tiene en su formato original un tamaño muy, muy pequeño, que es fácil de arrojar y que cuando toca el agua a los 3 segundos comienza a expandirse, se infla y es un salvavidas bastante grande. Obviamente ese elemento tiene que estar en la costa y alguien tiene que saber usarlo para poder ayudar a la persona que está en dificultades. Pero me parece que son elementos técnicos con los que no contábamos el año pasado, sin ir más lejos. Sin duda que es así.
Vero. Creo que lo más importante del proyecto es lo que la diputada decía al comienzo, ¿no? Entender que tenemos un problema con esto, que es un problema sobre el que hay que trabajar todo el año, porque este es un año donde la información ha estado un poco acaparada por el COVID, pero si no, seguramente tendríamos un programa dedicado a la cantidad de personas fallecidas en el agua, ¿no? Entonces me parece que se trabaje todo el año para esto es fundamental. Respecto al trabajo de los guardavidas, sería menos trabajo si pudiéramos hacer que durante todo el año se tomara conciencia de eso. Y pienso que no es dejarlos sin trabajo, al contrario. Y allí te hago una pregunta, si se los puede incorporar, por ejemplo, hay intendencias que tienen guardavidas contratados durante todo el año, bueno, incorporarlos a ese plan para trabajar con los centros educativos, ya sea de manera presencial o coordinando ellos mismos ese plan de esos pasos, de esa enseñanza, porque me parece que es allí. Lo técnico es fundamental para trabajar en el momento, cuando ese momento es posible y cuando hay alguien ahí, pero si no, me parece que es fundamental entender que tenemos un problema, porque a mí me cuesta creer que la gente, por ejemplo, va a una cantera a bañarse, ¿no? Sabiendo que eso implica un riesgo que es prácticamente, no sé, una ruleta rusa. No es entendible desde el punto de vista racional si es que no tenemos elementos básicos para entender que es un riesgo muy importante. Mira este mensaje, lo que hay que hacer es enseñarles a nadar a todos los niños del país. Ahora, la gente no puede pagar lo que te cobran por enseñarte a nadar. Exacto. Pasa solo por enseñar a nadar, porque yo insisto, además, no es lo mismo aprender a nadar en agua salada que aprender a nadar en agua dulce. Tu cuerpo pesa muy diferente. No es, de verdad, si vas a nadar en un río a que si vas a nadar en el mar. Entonces, tampoco sería la única solución que sepas nadar, ¿no? Pero que sí sepas los riesgos. Bueno, mirá, si te bañás acá tenés esta posibilidad. Esto pasa, hay estadísticas que tú mencionabas que no tenemos presente. Así como a los chiquilines en la escuela se les habla de educación vial y ellos son los que muchas veces nos dicen a nosotros, mirá que estás haciendo mal esto, ¿tá? Porque hacemos cosas que están mal y nuestros propios hijos nos corrigen, creo que también lo podemos hacer. ¿Y a qué le atribuyen entonces a que justamente siendo un país con tanta costa, el tema de manejarse con el agua no haya sido prioridad hace mucho tiempo ya? Sí, ese es un déficit. Yo recuerdo que cuando vino el presidente polaco Lech Walesa al Uruguay, que estuvo unos cuantos días, dijo, hace una visita curiosa de las de antes, cuando los presidentes se quedaban varios días, estuvo 3 o 4 días, dijo, hace 3 o 4 días que estoy en Uruguay, lo único que hago es ver costa, agua, y lo único que no me han dado de comer es pescado. Dijo, algún asunto tenemos, como una especie de, luce como una gran paradoja que el Uruguay, ¿verdad?, que vive de frente a las costas, en todas dimensiones. Ya vemos el problema que está teniendo Uruguay ahora por el déficit del turismo, ¿no? Tengamos tanto retraso en el conocimiento de nadar. Pero y ya aprovecho los comentarios de las compañeras, Nidia, para preguntarte, el aprender a nadar debería incluir el nadar también a la defensiva, es decir, con elementos que nos pueden ayudar no solo a flotar y a trasladarme de un lugar a otro, sino que qué pasa cuando la marea me saca, qué pasa cuando la ola me da vuelta, qué pasa cuando me quedo quietito. Problemas de la respiración, esos asuntos que me parece que sí, en el primero tenemos retrasos, en este ni te digo, ¿no? Sin duda, bueno, a mí hace pocos años aprendí a cómo poder salir si tengo un imprevisto del mar, viendo dónde rompe la ola. Digo, no tenía conocimiento y a través de una red social lo aprendí, busqué y era así. ¿Y cómo es? A ver, pues no, tampoco sé, ahora que lo decís, no tengo ni idea. ¿Cómo bueno, es difícil de explicar sin poder... Sin la ola. Pero, sin la ola. Pero no, digo, de acuerdo al dibujo que se va formando en la playa, digo, vos ves la corriente, ¿dónde es que no? Donde se dibuja una corriente hacia la arena, ahí es la corriente. Bueno, ahí no tenés que nadar en contra de eso, ¿tá? Pero después le paso el dibujo que va a estar más explicado que lo verbal. Bien. Lo sé hacer, no lo sé. Las corrientes de retorno, ¿no, Nidia? Ese son es el peligrosas, tema. porque uno cuando está en la playa dice, ahí no hay ola, Claro, está buenísimo. el tema que... Y es la que justamente Sí, o cuando te ves lleva. que hay las banderas de peligro, las rojas, están puestas acá y acá. Y vos decís, pero esa es la parte donde hay
Menos movimiento en el mar, donde yo me bañaría tranquila y los que saben las pusieron ahí, ¿no? El tema, lo que tú decías, la corriente de retorno te queda bien marcado. Vos ves, si después que lo aprendés te das cuenta de identificarlo, ves cuál es la corriente de retorno y es donde no tenés que entrar. Exacto. Y por donde no tenés que salir. Pero digo, lo aprendí, tengo 49 años, lo aprendí hace 4 o 5, o sea, entonces estuve arriesgándome 45 años y era algo que era básico. Y bueno, y después se lo explico a ustedes porque ustedes tampoco Cuando lleguemos a 49 lo lo han estudiado. Perfecto. Marguerite. Dijo Victoria, 80 personas por año, más o menos promedio, fue el 2012-2017 que se midió, ¿no? Eso da una tasa de 3,9 cada 100.000. Es una tasa alta respecto del mundo, además es grave el problema. Lo que habría que ver si es grave frente a la infraestructura de agua que hay en el Uruguay, ¿no? Porque tenemos, como decían, 670 kilómetros de costa, son 220 del Océano Atlántico y 450 del Río de la Plata, pero además hay tajamares, hay canteras, hay ríos, el Uruguay está tapado de ríos, es un país prodigioso en eso, o sea, que la incidencia, no sé, si ponemos eso, no sé si es tan alta comparado con otras tasas del mundo. Pero yo veía en la exposición de motivos que casi el 50% de las muertes en niños es por negligencia de los padres. Más allá de las corrientes, todo, pero casi el 50%, es decir, de cada 10 niños, 5 es culpa de los padres, de no estar prestando la atención que tienen que prestar. El tema es que es un segundo. Y es un segundo, es tremendo. Lo que yo no veo, y esto que te quería preguntar, lo que no veo es en el proyecto la solución, no, las herramientas. Porque el proyecto es créase el Plan Nacional de Seguridad Acuática, créase. Y ahora te escuchamos a ti que hablabas de las corrientes, cositas sueltas, digamos, que algunos las pueden saber, otros no, pero no hay en el proyecto. Y desde el 2010, el Ministerio de Salud Pública, hay creada en 2010 una dependencia de seguridad de salud acuática. 2018. 2018. Febrero del 2018. En la exposición de motivos leí 2010, pero capaz que me equivoco. La mesa, digo. La Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática se creó en febrero del 2018. Se creó en 2018. Bueno, desde que se creó esa mesa para acá, ¿hemos mejorado los números? ¿Hay alguna evaluación? El proyecto, ¿por qué no, cuando llega un proyecto, por qué no trae los artículos que tiene que traer, la creación de ese plan nacional, o se lo deja librado? Créase el programa, porque a mí me parece que es sencillo. Me acuerdo que alguien decía, Wilson Ferreira decía, busquen en el Parlamento que las leyes está todo. Porque muchas veces se hacen leyes, que después no se aplican, que después no sirven para nada. Es decir, no estoy diciendo que esta lo sea. Te entiendo. Es una necesidad. Lo que pasa es que me da la sensación de que le falta la herramienta al proyecto de ley. El Plan Nacional, yo después te voy a enviar con mucho gusto un material, el informe de ahogamiento de la Organización Mundial de la Salud, y ahí detalla explícitamente qué acciones se pueden emprender en el marco de un Plan Nacional de Seguridad Acuática. Y créeme que realmente prácticamente muchas no tienen costo, porque la base de todo esto es la educación. Y como dije anteriormente, nosotros por suerte tenemos una cobertura muy alta en nuestra población en los centros educativos, tanto a nivel primario como secundario, y también tenemos una población que tiene un importante acceso a Internet, y eso nos daría también la posibilidad de poder conseguir muy buenos resultados. También, por ejemplo, no puedo enfocar la parte presupuestal en cuanto a lo que puede ser el funcionamiento de los guardavidas, porque esto es competencia de cada intendencia y está incluido dentro de lo que son los planes quinquenales de los gobiernos departamentales. Pero sí se pueden hacer muchas acciones, y es el Ministerio de Salud Pública quien es el que encabeza la integración de la mesa interinstitucional, pero también está Prefectura, están los bomberos, está la Facultad de Medicina, está la Asociación Uruguaya de Pediatría, la Asociación de Salvataje Marítimo. O sea, hay muchos actores formando parte de esta mesa que han hecho aportes muy importantes, y son ellos desde su experiencia, desde su conocimiento, quien tienen que desarrollar este plan. Pero sí está comprobado, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, y la organización incluso indica acciones que se pueden realizar, y muchas son
o de muy bajo costo y algunas no tienen costo. Siguiendo un poco con el contenido de la exposición de motivos de este proyecto, por acá quería destacar algo. Es evidente que las leyes por sí solas no son la solución a los problemas, más cuando estos obedecen a cuestiones culturales, ¿no?, que hacen que la modificación de conductas no sea una tarea fácil. Sin embargo, contar con un Plan Nacional de Seguridad Acuática permitirá elaborar medidas concretas en aras de la educación, capacitación, información, prevención, seguridad y respuesta frente a una eventual emergencia. Y acá citan en derecho comparado países como Chile y Colombia y algunos estados de Estados Unidos. ¿Qué de estos lugares recuerda en este momento que puede haber sido un ejemplo que acá no se haga y que pueda ser útil? Todos estos lugares desarrollaron este Plan Nacional de Seguridad Acuática y en todos estos países se vio disminuido la cantidad de ahogamientos en forma anual. Fundamentalmente bajó también la incidencia en lo que es los ahogamientos de niños y adolescentes, porque fue a quienes realmente se los dio la información, se les dio la capacitación. Y o sea, a través de, estamos hablando entonces, de la institución educación. educativa. En instituciones educativas. Y todos sabemos que cuando un niño aprende algo, va a la casa y se lo enseña a toda la familia. Absolutamente. Pasa en los temas de cuidado del medio ambiente, en todos los temas. Entonces digo, la gran base de todo esto está en la educación, en la concientización, en visibilizar el problema. Yo estoy segura que hoy vamos a lograr que muchos padres o muchos abuelos se pongan a pensar en esto, solo por el solo hecho de haberlo hablado, de poner el tema arriba de la mesa. Y capaz que muchos también mañana van a ir a la playa y van a prestar mayor atención a quien tienen que cuidar. Entonces, esto que estamos haciendo hoy ya es un aporte, y muchos aportes se pueden hacer desde diversos lugares. Bien. ¿Y usted como diputada por Colonia no puede hinchar ahí para que haya guardavidas en Colonia? Bueno, yo hace muchos años que le estoy pidiendo al actual intendente Moreira y al ex intendente Zimmer. Yo fui 15 años edil departamental, este es mi segundo periodo de diputada y desde el principio que vengo luchando por el servicio de guardavidas, realmente lo han desestimado. ¿Por qué? ¿Con qué argumentos lo han desestimado? Porque según lo que dicen los intendentes es muy costoso. Yo entiendo que esto no es un gasto, que esto es una inversión que tenemos que hacer. ¿Y hay historial de ahogamientos frecuentes o no en el departamento? Hay historiales de ahogamiento. En realidad, si uno mira la estadística en el país, los departamentos que más presencia de personas ahogadas tienen es Montevideo, Canelones, Maldonado y Colonia, y justamente por el tema de que son costeros, exacto. y bueno, y es donde se da la mayor tasa. Se lo he pedido, fui candidata a intendente este año también, era una de las propuestas que había presentado, pero bueno, como no me votaron, Naufragó. naufragó. Wow. Yo entiendo, Victoria, la competencia que tienen las intendencias en este tema, pero contrariamente a lo que se puede pensar de que le quitan el trabajo a los guardavidas, al contrario, podrían tener más trabajo, muchos más guardavidas. Nos están diciendo todos, con toda razón, no bajes a la playa en determinados horarios, es complicado y está bien. ¿Qué hago? Me voy temprano, porque además evito la aglomeración, llego tempranito, me voy a las 7 de la mañana, no hay guardavidas. Entonces, no tenemos guardavidas desde que amanece hasta determinado horario, los tenemos en el horario en que no debería bajar nadie a la playa y cuando toda la gente baja, se terminó el horario de los guardavidas. Esto no es una crítica a ellos, no tienen la culpa, es el horario que se les asignó. Podría haber a lo largo de toda la jornada, obviamente que esto requiere una inversión, pero acá estamos hablando de vidas, ¿no?, que se pierden. Sin duda, y bueno, esas son las cosas que se pueden ajustar y que es necesario ajustar. Bueno, yo voy asiduamente a la playa de Colonia porque digo, tengo una casa en el balneario Fomento, ya sé que no cuento con guardavida. Cuando voy a la playa de otro departamento, en los horarios que yo hago uso de la playa, porque digo, me cuido mucho, cuando subo, cuando el guardavida baja, y cuando bajo ya no tengo guardavida, y me pasa eso. Entonces digo, realmente tengo que tener mucho cuidado, pero digo, no todos procedemos con mucho cuidado ante la falta de guardavida. Entonces digo, estas son las cosas que yo creo que se pueden articular, que se pueden ajustar. Muchas veces sentándonos en la mesa todas las instituciones es cuando se consiguen muchos avances. El solo hecho de dialogar, de analizar, se soluciona y se mejora mucha problemática. Y bueno, y creo que pasa por la articulación, por la educación, por la capacitación también a los propios docentes. Y como tú decís, los guardavidas van a tener más trabajo porque los contratados afrales van a ser los guardavidas. Entonces, recurramos a quienes saben. Muy bien. Quedan los últimos minutos, diputada, y quería aprovechar a que nos comentara de Colonia, de cómo está viviendo el departamento con, bueno, el tema del cierre de fronteras, y en general la situación. Bueno, sin duda que estamos pasando un momento
realmente dramático. El departamento de Colonia ya hace 3 o 4 años que vienen con un problema en lo que es la ciudad de los turistas, porque nosotros somos un departamento que dependemos mucho de los argentinos. Más del 70% de nuestros turistas del departamento son argentinos. Al existir problemas de diferencias cambiarias y demás con Argentina, ya hace 3 o 4 años claro, que que venimos con problemas. Se instala esta pandemia y bueno, realmente es un golpe final. Ya han cerrado más del 10% de lo que son los operadores turísticos, muchos están esperando a ver qué pasa. Yo formo parte de la coalición, estuve de acuerdo con todas las medidas que tomó el gobierno, pero también en su momento reclamé que entendía que el departamento de Colonia tenía que tener medidas diferenciales porque es un departamento, por las características y por cómo nos está pegando, es diferente al resto. ¿Y tuvo respuesta a esa solicitud de medidas diferenciales? Todavía no hemos logrado que se implementaran esas medidas. Yo entiendo ¿Y cuáles que serían las medidas diferenciales? tenemos que ayudar a llegar a los operadores turísticos al día después. Pero, por sin ejemplo, duda. el ministro de la cartera es de tu partido. Los vasos comunicantes, uno puede suponer que están, en tu caso en particular, como muy aceitados en esa dirección, a propósito de la pregunta. Pero lo que pasa es que a veces no depende solo del ministro. Digo, yo te voy a poner un ejemplo también. Hablé con el ministro hace unos días y hoy he estado, por supuesto, reunida con la Asociación Turística de Colonia y hoy generé un Zoom porque uno de los planteos que yo hice es, vamos a hacer un plan piloto de dejar ingresar turistas al país, pero los que ya fueron COVID positivos, que sabemos que ahora son negativos y que le haces un estudio de anticuerpos y demás y que vos sabés que no van a contagiar. Entonces, realmente, digo, porque es otra la óptica de este planteo. No podemos estar con las fronteras cerradas durante un año más, sin duda. El departamento de Colonia vio incrementado 150% el turismo interno, pero de turismo interno no sobrevivimos, porque más del 70% era extranjero. Entonces hemos hecho este planteo, a nosotros nos asesoró una científica que nos decía que, bueno, que es posible hacer esta experiencia piloto, dejar ingresar a quienes fueron positivos, que están inmunizados en forma natural, y que no corren riesgo de contagio, porque acá la prioridad es la salud de la población del departamento de Colonia y del Uruguay y no generar situaciones de contagio que vengan del exterior. Pero si podemos hacer un plan piloto y que nos dé cierta garantía de que puede ingresar turistas, que pueden dejar recursos, tanto en el departamento como en el país, y que pueda activar un poco la economía, porque la realidad indica que el departamento de Colonia, de no tener un cambio, van a ser muchos los que van a cerrar, van a ser muchas, cientos de familias las que van a quedar sin su sustento, porque el departamento de Colonia no solo es el sustento en forma directa en el turismo, sino indirecto, y realmente la situación, la problemática social para el departamento va a ser de una magnitud que el gobierno va a tener que dar respuesta en ese momento también. Entonces, lo que no se invierte ahora para llegar al día después, se va a tener que invertir para poder dar asistencia a todas las consecuencias sociales. La posibilidad de que ingresen residentes, como plantea el intendente de Maldonado, ¿cambiaría algo en el caso de Colonia? ¿Quiénes tienen residencia? En el caso nuestro, realmente, nosotros que tenemos esa dependencia tan grande de la economía del sector turístico a nivel del exterior, sin duda, la Asociación Turística de Colonia vio con muy buenos ojos esta propuesta y por eso hoy vamos a tener un Zoom con alguien que nos asesora, con una científica que nos asesora para poder darnos un poco más de información, brindárselos a ellos, pero es necesario, digo, nosotros realmente no solo estamos preocupados por la situación actual de lo que vemos en el departamento de Colonia, sino que estamos preocupados de acá a poco tiempo más, adentro de unos meses, porque indudablemente acá hay operadores turísticos que están perdiendo mucho dinero. Cuando digo mucho dinero en forma mensual, es mucho dinero. Entonces llega un punto que hacen el máximo esfuerzo para poder mantenerse y para poder tener el emprendimiento abierto, esperando ese día después a ver qué pasa, pero realmente hay veces que no quedan más margen. ¿Cuántas personas hay en seguro de paro? Bueno, este último mes todavía pedimos la cifra y no nos han dado la cifra, pero eran más de 1.500 personas que estaban afectadas, la última información, ¿no? Ahora ha cambiado porque ya hay muchos emprendimientos incluso que han cerrado. Bien.
Diputada Nivia Reich, muchísimas gracias por habernos acompañado y volviendo al tema inicial por el que la convocamos, bueno, ojalá sí sea un tema que por el mero hecho de estar sobre la mesa ayude en el corto plazo, en lo inmediato, a tomar conciencia de todos quienes frecuentan algún espejo de agua, ¿no? Les agradezco No, y por les favor. agradezco que hayan visibilizado el tema porque ha sido muy importante. Muchas gracias, A ustedes. Y le esperemos, mándanos el dibujito ese de la ola, las que corrientes. me quedé Mándale pensando. gracias. Ahora lo Gracias a todos por acompañarnos, será hasta mañana.